capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, y los versículos del 7 al 13, el mensaje a Filadelfia. Es fácil de buscar, ¿eh? Apocalipsis, capítulo 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en todo el mundo se está produciendo un fenómeno similar al que estamos experimentando aquí. Tenemos un montón de gente, de todo tipo. Y mirad lo que ocurre. Una cosa son las apariencias y otra cosa es el mundo de la realidad, el mundo espiritual. Tenemos creyentes sentados al lado de personas que todavía no lo son. Tenemos personas que sí han experimentado el poder de Jesús para transformarles, una nueva sensibilidad al pecado, una nueva esperanza, la realidad de las cosas venideras, creyentes en Jesucristo. Pero al lado hay otras personas. Son personas que simpatizan, que se sienten bien, que les gusta la música, que les gusta el ambiente y que están seguros, satisfechos, pero todavía no han experimentado el poder de Cristo crucificado y resucitado. Son cristianos, algunos le llaman cristiano nominal. Qué nombre tan raro. Qué mal es ser un cristiano nominal. Así le iba a titular al mensaje, pero me parecía demasiado. Cristiano nominal, como aquella frase de Jesús que dice, sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Algunos son de la misma familia. Quizá son sus hijos y el hijo está sentado con sus padres que son creyentes y él está satisfecho. Quizá estás casado con alguien que es creyente, vanamente seguro de que por tu relación con un creyente tendrás entrada a la misma vida a la que ese creyente va a entrar. Y mirad, os voy a hablar de un concepto de salvación que es falso. Es el mismo concepto que tiene el que se cuela en el autobús sin pagar. Tú vas con un montón de gente que ha pagado y tú te metes. Tú sabes que no has pagado, pero como vas con un montón de gente que ha pagado el autobús, dice, el conductor no se va a dar cuenta. Y hay muchos que se creen que por mezclarse con los creyentes, que por ir el domingo a los mismos sitios que van los creyentes, que por cantar las canciones que cantan los creyentes, el conductor divino no se va a dar cuenta y dice, venga, pasa. Qué grave error. Si os fijáis, si habéis leído con detenimiento las cartas a Apocalipsis, notaréis una estructura.
Esto dice, y Jesús anuncia una serie de títulos, normalmente títulos divinos, que van relacionados con lo que va a decir a continuación. Continúa diciendo, yo conozco tus obras, pero tienes unas pocas personas que, al que venciere, y termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que frente a las apariencias de una iglesia viva, Jesús, que es el gran pastor de la iglesia, sabe quién es quién. Y como buen pastor que es, sabe distinguir cuáles son sus ovejas. Yo quiero preguntarte a ti, ¿dónde está tu seguridad? ¿Cuál es tu seguridad? ¿La del que se va a colar en el autobús? Hoy vamos a ver 3 ideas muy sencillas. La primera es que Jesús es el pastor y Él nos va a pedir cuentas individualmente. La salvación no es una cuestión colectiva, de grupo. Yo soy del club y como soy del club, soy salvo. La salvación es una cuestión individual y Jesús sabe muy bien quién es quién. Y que hay 2 marcas de un verdadero cristiano. La primera es la perseverancia. La perseverancia. El cristianismo no es cuestión de un día. Y la segunda es la esperanza, que es el disfrute anticipado de las cosas venideras. Mirad, la perseverancia es considerar la vida cristiana no como una carrera rápida, ahora que algunos venís de entrenar de las Olimpiadas, sino como una larga carrera. Y si el cristianismo es una larga carrera, eso tiene consecuencias y decisiones que vas a tomar para prepararte. Si el cristianismo es una larga carrera, entonces vas a vigilar muy bien tus compromisos. ¿Y qué cosas comprometen tu carrera? Y la esperanza. La esperanza es disfrutar y valorar las cosas venideras por encima de las cosas de ahora. El falso cristiano, el que tiene nombre de cristiano pero no lo es, no tiene esperanza. Prefiere disfrutar de las cosas de aquí y de ahora. Nada más. Y con esto he terminado la predicación. ¿Quién dice lo que está diciendo? Versículo 7. Esto dice el santo. ¿Y qué título es este? El santo. ¿Os acordáis una canción que dice, y está tomada del Isaías 1:26, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el santo de Israel? Y este es un título divino. ¿Quién está hablando aquí? El santo de Israel. ¿Y por qué utiliza este título? Porque un problema que tenía esta iglesia era con los judaizantes, aquellos que eran fans de Moisés, hooligans de Israel, que pensaban que la clave para entender la historia de la salvación era Israel. Pero la clave para entender la historia de la salvación no es Israel, es Jesús, como hemos dicho en otras ocasiones. El que tiene la llave de David. Y este Jesús es el centro de la historia, es el dueño de la iglesia. Cada iglesia está bajo la observación de Jesús. Y dejadme decir una cosa, Dios es un Dios exigente. La vida cristiana no es una cosa a la ligera, es algo que debemos de tomar muy en serio. El cristianismo mediocre no es una opción. Nunca ha pretendido serlo. Porque si Dios te da mucho, te va a demandar mucho. Y Dios nos ha dado muchísimo. Dios nos ha dado a su Hijo. Dios ha entregado lo más preciado, su eterno Hijo, para que por medio de Él seamos salvos. Y si Dios nos ha dado al Hijo, ¿debemos de tomar la vida cristiana como algo poco serio? ¿Como un apartado de algo que hacemos los domingos, cumplimos y ya está? ¿O es algo que tiene que marcar toda nuestra semana y toda nuestra vida?
Querido hermano, no te contentes con tu estado actual. Mirad, una marca de un cristiano falso es lo satisfecho que está con su vida cristiana, lo a gusto que está, lo complacido que está consigo mismo. Pero un cristiano verdadero tiene una nueva sensibilidad hacia el pecado y sabe que Dios le ha bendecido mucho y que Dios le va a dar mucho. Por lo tanto, no va a estar cómodo, va a anhelar cosas mejores, atento a cualquier señal de debilidad y de frialdad, porque el cristianismo es una carrera de perseverancia. Versículo 8, yo conozco tus obras. Esta es una advertencia. Yo conozco tus obras. Mirad, yo creo en la seguridad de la salvación. Pero creo, voy a abrir un melón, pero creo que hemos llevado la bendita doctrina de la seguridad de la salvación a un extremo que no es el extremo bíblico. Y alguno dirá, Julio, ¿tú no crees en la seguridad de la salvación? Sí, creo en la seguridad de la salvación de los que son salvos. Que alguno dirá, qué tontería, obvio, ¿no? Sí, pero yo no creo en la seguridad de la salvación de los que afirman ser creyentes, pese a toda evidencia personal. Y a veces se ha hecho un mal trabajo pastoral asegurando a las personas que tienen dudas. No, tú hiciste una oración, eres salvo. Pero ¿y si tu vida contradice y no hay evidencias? No es mala idea volver a examinarte a ti mismo, volver a pasar por el principio y reevaluar tu vida, porque Dios va a pedirnos cuentas. Me parece muy curioso que en cada una de las 7 cartas a las 7 iglesias, Jesús discierna, yo conozco tus obras, tienes unas personas, pero tienes otras personas que no andan, que tienen esta doctrina, que han caído en estos errores. El Señor conoce muy bien a los que son suyos. ¿Qué ocurriría si Dios le escribiera una carta a la iglesia en Swansea y que esa carta se hiciera pública? ¿No sería para echarse a temblar? Porque bajo la apariencia todos somos cristianos y todos somos muy buenos, pero bajo la mirada de aquel que tiene ojos como llama de fuego, él diría, tienes unas pocas personas que, y tienes aquellos que. Yo creo en la seguridad de la salvación, pero no creo que todos los que están sentados en una silla sean herederos de la vida eterna. Dice la Escritura que de Egipto salieron muchos, pero no todos entraron, porque, dice Hebreos, porque no creyeron. Porque no creyeron. Eran de Israel. Pero no todos creyeron y cayeron en el desierto. Y si el cristianismo, la marca del cristiano es la perseverancia, deberíamos de tener un saludable temor. Y alguno diría, bueno, Julio, pero tú no crees que eres salvo. Yo creo que soy salvo, porque he creído. Pero precisamente porque he creído, intento tener mucho cuidado con mi vida espiritual, porque sé que si me distraigo, que si me deslizo, podría manifestarse que no lo soy. Y aquí hay un equilibrio en la enseñanza bíblica, que a alguno quizás le maree. Quizás si te estás sintiendo inquieto y molesto, quizás es porque es señal de salvación. O quizás es porque es señal de que el Espíritu Santo te está hablando a ti y te está diciendo, tú no eres creyente, pero hoy tienes la oportunidad de creer en el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz por ti. Hemos olvidado una doctrina que también es bíblica, que es la del tribunal de Cristo, un tribunal para los creyentes. ¿Cuánto tiempo hace que no enseñamos del tribunal de Cristo? Aquí Jesús dice, yo conozco tus obras. Y sabéis, aquel que dice, yo conozco tus obras, también frente a él nos sentaremos los creyentes en un tribunal que no es un tribunal de condenación,
pero sí es un tribunal al que cada siervo de Jesucristo dará cuentas de su vida y de lo que ha hecho con su vida. ¿Lo sabías? ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Sabes cómo me hace sentir a mí? Avergonzado. Porque todos los secretos de mi corazón y todas las cosas que me avergüenzan van a ser puestas delante de aquel que me amó y murió por mí. Y el temor verdadero no es el miedo, es el temor de defraudar a aquel que tanto te amó. Y un verdadero creyente debería de considerar que va a enfrentar un examen. Un examen que Jesucristo va a hacer y en el que va a examinar tu vida. No se va a decidir tu salvación, pero sí se van a decidir tus recompensas. Y más allá de las recompensas, todo verdadero creyente lo que quiere por encima de todo es agradar a su Salvador. Vive en saludable temor. Vive en sano temor. Estas cosas se han revelado para que vivamos una vida limpia, una vida santa. Tengo delante de ti una puerta abierta, dice el versículo 8. Es interesante, ¿no? Que dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, versículo 8, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mirad, esta iglesia tenía una oportunidad de testimonio. Pero esta oportunidad de testimonio, y esta es mi interpretación, a lo mejor estoy equivocado, pero por el contexto discierno que tiene que ver con un testimonio que nace de la debilidad, aunque tienes poca fuerza, y seguramente del sufrimiento. No está hablando de campañas evangelísticas, está hablando del testimonio del cristiano que sufre, el testimonio de la iglesia que sufre. Y esto nos tiene que hacer pensar en una cosa. Hermanos, los cristianos perseguidos. Yo me imagino un cristiano perseguido, no sé cuántos leéis el boletín de Puertas Abiertas, os animo a leerlo, os animo a orar cada mañana por los temas de oración. Ese cristiano que está sufriendo en la cárcel, ese cristiano que ha perdido su negocio porque se lo han quitado, y no sabe cómo mantener a su familia. Esa viuda que le han matado a su marido y ahora tiene varios hijos de los que cuidar, pero nadie quiere darle trabajo porque es una cristiana. No tiene muchas cosas que hacer, de testimonio, no puede dar clases de escuela dominical, no puede servir en ningún ministerio de la iglesia. Pero lo que está enseñando aquí la Biblia es que tiene una puerta abierta, tiene la oportunidad de dar testimonio por medio de su sufrimiento. ¿Tú crees, aquellos que estáis sufriendo, tú crees que no estás haciendo nada? Que el reloj de Dios se paró porque llegó la enfermedad a tu vida o llegó la ancianidad a tu vida. Y piensas, mi tiempo se paró, mi tiempo de servir, mi tiempo de testificar y de honrar a Dios se paró. Error. Porque es desde el sufrimiento que estás honrando a Dios. Es desde la enfermedad que estás honrando al Señor. Estás siendo un testigo vivo de la fidelidad de Dios a pesar de tu debilidad y de tus pruebas. ¿Amén? Esto es así. Esto es dar testimonio según Dios, no según nuestras apariencias humanas. El sufrimiento del creyente no es absurdo. El sufrimiento del creyente es un testimonio vivo de un creyente que se aferra a Dios cuando todo se ha caído. Y cada generación tiene una puerta abierta. La iglesia de Éfeso tenía una puerta abierta, como dicen ahora los modernos, una ventana de oportunidad, un tiempo donde podía dar testimonio. Y la iglesia de Éfeso, y no otra. Yo me pregunto cuál es la puerta abierta que tiene la iglesia de Swances. Hermanos, deberíamos de sentarnos como iglesia y pensar,
¿Cuál es nuestra oportunidad de testimonio? ¿Qué deberíamos de estar haciendo y no estamos haciendo? Creo que todavía tenemos mucho que avanzar en cuanto a eso. También quiero decírselo a los jóvenes. Jóvenes, este mundo está cambiando tan rápido que es normal que vuestros padres no entiendan nada y que los adultos nos cueste entender este mundo. Pero vosotros, jóvenes, entendéis algo que otras generaciones no lo entienden. Y Dios te va a pedir a ti, joven, que en este contexto tan raro para los que ya empezamos a peinar canas, que en este contexto tan diferente seáis vosotros los que llevéis la delantera a la hora de dar testimonio de Jesucristo. La pregunta que yo quiero haceros es, ¿cómo? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a llevar el testimonio de Jesucristo en esta generación tan rara? Hace años un amigo me decía, había empezado ya el tema de Internet y el tema de las redes sociales, y dice, macho, el otro día estábamos toda mi familia comiendo en la mesa, y mi abuelo, que no tiene ni Internet ni teléfono móvil, me pregunta, oye, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Qué es Twitter? ¿Qué es Twitter? Dice, ¿y cómo le explico a mi abuelo qué es Twitter si no sabe lo que es Internet? ¿Por dónde empiezo? Jóvenes, vosotros tenéis una puerta abierta y tenéis que hacerlo. Es el desafío. Otras generaciones tuvieron otros desafíos y otras oportunidades, pero esta es vuestra oportunidad. La perseverancia es la marca del cristiano. Mirad el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La perseverancia es la marca de salvación, la evidencia de salvación del creyente. También te lo digo a ti, que tienes queridos familiares que se apartaron del Señor. El Señor conoce a los que son suyos. Todavía la película no se ha terminado. ¿Quién sabe si estos a los que amas volverán al Señor? Sigue orando, sigue orando. Persevera en la oración. ¿Qué es una vida cristiana de éxito? Estamos en los últimos tiempos y una marca de los últimos tiempos, ¿sabéis cuál es? La apostasía, el aumento de la falsa iglesia, el aumento de iglesias muy grandes, con ministerios muy reconocidos, pero que para Dios no son nada, porque lo que enseñan no es la centralidad de Jesucristo, la humillación del ser humano, su pecado y su necesidad del Salvador, sino otros pasatiempos. La marca de la bendición de Dios, del éxito espiritual, no es un gran ministerio. Un problema que tiene la Iglesia evangélica hoy en día es confundir dones con madurez espiritual. Pensamos que aparece un hombre con muchos dones, una mujer con muchos dones. Uy, es un gran hombre de Dios. No, tiene dones. ¿Pero qué tienes que no hayas recibido? Confundir dones con madurez espiritual es un error. Cierro paréntesis, porque me estoy desviando. Una vida cristiana de éxito es perseverar. Perseverar en la fe. Y en este mundo, donde buscamos a los técnicos, a los influencers, y cada vez me llama más la atención que para hablar de temas en congresos traigamos a gente más joven, me preocupa eso, porque estamos dejando de lado a los mayores. Hace 30 años yo veía que en las grandes conferencias hablaban personas más mayores y hoy hablan personas cada vez más jóvenes. Y no quiero decir que no haya personas jóvenes que no tengan cosas que decir. Lo que quiero decir es que me da tristeza ver que hermanos y hermanas que son un testimonio de perseverancia, y eso es éxito espiritual, no les estemos oyendo. Hay personas a las que estoy cuidando, jóvenes a los que estoy cuidando, y les animo a hablar con las personas mayores de su congregación. Cuando les cuento algunas batallas de algunos hermanos mayores que yo conozco,
Ellos me dicen, ¿sí? Habla con ellos. Jóvenes, hablad con los mayores. No os preocupéis, a los mayores nos encanta hablar. O sea que no te van a juzgar, no te van a decir métete en tus asuntos, van a estar deseando contarte. Pregúntale a alguien mayor, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cuáles fueron tus verdaderas luchas de fe? Me temo que estamos arrinconando, y esto es una señal de nuestro tiempo, esto no es bíblico, estamos arrinconando a personas mayores, y me parece bien que demos lugar a los jóvenes, pero nos estamos privando de tesoros de la perseverancia. Hace años, ¿os acordáis que tuvimos a Israel predicando en el retiro de iglesia? ¿Os acordáis? Israel Sanz, yo me acuerdo. Cuando volvíamos en el coche, él me comentó una cosa que hicieron en su iglesia que fue una cosa muy chula. Y es que pusieron en la reunión de jóvenes una especie de cortina con el foco detrás, como esto de los testimonios ocultos de yo era narcotraficante. Y entonces ponían a alguien mayor y los jóvenes le hacían preguntas, solo escuchaban su voz, no sabían quién era. Y entonces los jóvenes, dice que en la iglesia de Córdoba alucinaban con las cosas que estas personas mayores les contaban. Y luego descorrían la cortina y todos los jóvenes decían, ¡wow! Pero si este señor lo conozco yo, si estoy harto de verlo en la iglesia, este no falla. Y luego le preguntaban a este hermano, a esta hermana mayor, diles algo de parte del Señor a los jóvenes. Y dice que fue una gran bendición para ellos como iglesia. Hermanos, la vida cristiana es una carrera de perseverancia y aquellos que llevan años deberían de contarnos cosas a nosotros. Y si tienes el tesoro, yo tengo el gran tesoro de tener entre amigos personales a personas muy mayores, de más de 70 años, hombres y mujeres de gran fe, y no os podéis imaginar la gran bendición que es para mi vida. Si el cristianismo es una larga carrera, esto debe de tener aplicaciones inmediatas en tu día a día. Si el cristianismo es una carrera de resistencia, ¿cómo debo de vivir hoy? Bueno, aquellos que vamos a seguir con el símil atlético, no es lo mismo prepararte una carrera de 100 metros, ¿verdad? Vas a tener una serie de entrenamientos, de alimentación para los 100 metros. No es lo mismo prepararte una maratón, vas a hacer otros ejercicios, otra alimentación. No es lo mismo prepararte para una marcha militar de 15 meses por la selva. Ahora, si la vida cristiana es una carrera que te va a llevar toda la vida, ¿qué decisiones debes de tomar? Jóvenes, ¿qué compromisos debéis de tener ahora? ¿Casarte con una persona que no ama a Dios? La mayor unión que puede tener un ser humano es el matrimonio. Había una señora que se llamaba Gloria Morris, que en gloria está, que decía, la primera decisión más importante que vas a tomar en tu vida es con quién vas a pasar tu eternidad. Es Jesús. La segunda decisión más importante que vas a tener que tomar en tu vida es con quién vas a pasar el resto de tu vida. Es decir, con quién te vas a casar. Y no se trata de que Dios prohíba el matrimonio. Se trata de que la vida cristiana, que es una carrera, con un compromiso de esa naturaleza, con un no creyente, va a hacer tu vida muy difícil, si no fracasas. Pero no es el único tipo de compromiso que vamos a tomar. No es lo mismo irte de excursión con un montón de trastos inútiles en la mochila, que lo único que van a hacer es dificultar y hacer imposible tu caminata, que llevar solo cosas útiles. ¿Cómo te vas a preparar ahora? Decía Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se había mentalizado
se estaba preparando para decir: debo de tener mucho cuidado con mi vida espiritual. Retén, guarda mi palabra. Mirad, dice la Escritura, leo la Nueva Versión Internacional, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Dice la Biblia de las Américas, el mismo texto. Sospecho que debe ser un texto difícil de traducir. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Alguno dirá: ¡buah! ¡Qué diferentes!, ¿no? En esencia son lo mismo. ¿Sabéis qué está diciendo en esencia este texto? Si yo fuera un soldado diría: reclutas, ser cristiano no es para blandengues. Ser cristiano, a veces consideran que los cristianos, como tenemos cara algunos de buenas personas, algunos, no todos, pues somos gente blandita. Pero los santos de Dios que yo conozco son gente que tienen una voluntad de acero, que han resistido, que tienen una determinación a prueba de fuego, que tienen una fe acrisolada, que son personas de oración y que se han negado a sí mismos y han tomado la cruz de Cristo. Y esto no es para gente con un carácter débil. Son fuertes, obviamente, porque su Dios es fuerte. Son fuertes porque se han fortalecido en la gracia de Dios. Pero no ha sido fácil. Le preguntaban a C.S. Lewis: ¿es fácil amar a Dios? Y respondía a C.S. Lewis: es fácil para los que le aman. Lo que quiere decir es una respuesta ambigua y complicada. ¿Es fácil la vida cristiana? En un sentido, podríamos decir que es fácil, en el sentido de que el poder y la gracia de Dios no te abandonan. En otro sentido, podemos decir que la vida cristiana es el mayor desafío que hay. Es el desafío de tu vida. Así que, si esto es así, ¿cómo deberías de tomarte la vida cristiana? Versículo 1, retén lo que tienes, retén, guárdalo, no has negado mi nombre. Mirad, como cultura tenemos un desafío, lo hemos dicho muchas veces. El desafío que tenemos es morir a nosotros mismos en esta complaciente cultura de ocio y de entretenimiento que mata el alma, consume tu tiempo, arruina tu testimonio y te debilita. Que cambia el entretenimiento por el gozo. Y que es la ruina espiritual de muchos cristianos. Hace tiempo, un joven, no voy a decir su nombre, me va a enseñar una cosa del móvil y me dice: mira, Julio, esto. Y yo no sé qué aplicación tenía, que era una aplicación que le limitaba el uso del móvil por aplicaciones. Jóvenes, si queréis ser cristianos eficaces, vais a tener que tomar decisiones muy radicales en cuanto al uso de vuestro tiempo. En cuanto a buscar al Señor, en cuanto a levantarte temprano, en cuanto a orar y en cuanto a dedicar tiempo a estudiar la Biblia. ¿Y los adultos no? Los adultos también. Si quieres sobrevivir como cristiano y salir de la mediocridad, vas a tener que tomar decisiones muy radicales. Y cuando llegues al trabajo y todo el mundo te pregunte: ¿has visto la serie no sé qué? Y tú digas no, y todo el mundo diga: ¿de verdad que no? Es porque tenías cosas más importantes que hacer. ¿Podemos ser cristianos sin dedicar tiempo a orar y a estudiar la Biblia? No estoy siendo legalista, estoy diciendo una cosa muy elemental, y es que sin comer no se puede vivir. Y me preocupa mucho hoy en día que en esta cultura tan audiovisual Dios se ha revelado a sí mismo en un libro y TikTok nos tenga tan acostumbrados a la distracción que seamos incapaces de centrarnos en mensajes que duren más de 15 segundos. Debemos de tomar decisiones muy radicales si queremos ser cristianos útiles.
El versículo 10 nos habla de las pruebas que han de venir sobre el mundo. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, antes abrí un melón, que era el tema de la seguridad de la salvación, que tiene matices. Pero ahora voy a abrir otro melón, y es el tema de las tribulaciones y de las pruebas. Y mucho me temo que hemos abusado de algunas doctrinas y hemos llegado a lo que algunos llaman, creo que con razón, el escapismo cristiano. ¿Sabes qué? Van a venir pruebas, van a venir, pero el Señor nos va a llevar y los cristianos no vamos a sufrir tribulación. ¿Seguro? La viuda de la que os hablé hace poco, que no me lo he inventado, que lo he leído en los informes de Puertas Abiertas, ¿esa mujer no está sufriendo tribulación? ¿Los granjeros que en Colombia le están arruinando las cosechas porque son evangélicos y no tienen qué comer? Y solo porque son cristianos, ¿esos no están pasando tribulación? Los creyentes en Etiopía, en el mundo musulmán, que no pueden reunirse, ¿no están pasando tribulación? Lo que Dios aquí mete es protección en medio de la tribulación. Y yo aquí no me voy a meter en matices de profecía, pero sí quiero que pensemos una cosa, hermanos. Si viene la tribulación y te pilla, lo que tienes que pensar es aferrarte a este texto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y si sigues leyendo Apocalipsis, habla de creyentes protegidos en medio de la tribulación. Los creyentes que sufrieron las persecuciones horribles de Diocleciano, si os tomáis la molestia de leer las actas de los mártires, leeréis cosas muy desagradables que yo no voy a mencionar aquí. Esta gente no sufrió tribulación. Dios nos asegura dificultades simplemente por el hecho de llevar el nombre de Cristo. Pero Dios también promete protección en medio de las dificultades. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo nuestro texto, al que venciere. Al que venciere. Y aquí volvemos al tema del principio. No todos los de la iglesia de Éfeso eran vencedores, ¿sí o no? No todos eran vencedores. Algunos recibieron esta promesa, al que venciere. Está hablando de creyentes reales, no de creyentes nominales. Hemos dicho que la primera marca del creyente es la perseverancia. ¿Cuál es la segunda? La esperanza. La esperanza de las promesas. Mirad, un creyente que no lo es, no disfruta de las promesas. Él solo quiere disfrutar de su vida ahora. No le ilusionan las promesas, no se alegra en la esperanza. Él solo quiere pensar en términos del aquí y ahora. Por eso hay tanto falso maestro predicando sanidad, prosperidad y tu vida ahora, tu vida ahora. El otro día le escuché un chiste a un predicador de un libro que hizo un falso maestro que se llamaba Tu mejor vida ahora. Ese era el título, Tu mejor vida ahora. El título de un predicador, falso predicador. Y este hermano decía, el título es correcto, porque lo mejor que va a disfrutar es ahora. Lo que le espera después no es tan bueno. Y es cierto. Una marca del verdadero cristiano es que disfruta anticipadamente de las promesas de Dios. Y el disfrute anticipado de las promesas de Dios es esperanza y es señal de salvación. El disfrute anticipado de las promesas de Dios significa que valoran más las promesas que sufrir pérdidas ahora. Sufrir pérdida de amistades, de negocios, de relaciones,
de prosperidad o simplemente de que te dejen en paz, de que no se metan contigo. Y eso es señal de salvación. Hermanos, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Hermanos, esto no es el cielo. Aunque a veces hemos vivido como si esto fuera el cielo. Esto no es el cielo. Esto va peor. Que las cosas van mal en este mundo. Guerras y rumores de guerras. Esto no es el cielo. Y lo que dice Jesús es que cuanto peor se pongan las cosas, y se van a poner peor, alguno piensa, bueno, peor de lo que ya están, no pueden empeorar. Lo que enseña la Biblia es que peor de lo que están, van a empeorar. Lo que dice la Escritura es, levantad vuestras cabezas y sabed que la hora de vuestra liberación está cerca. Amén. Cuanto peor se pongan las cosas, es que el mundo espiritual se está conmoviendo. Las potencias de los cielos se están agitando porque se acerca la venida de Jesucristo. Mirad, el creyente más infeliz en este mundo, el creyente más enfermo en este mundo, más despreciado, el creyente que más haya sufrido en este mundo, le espera una gran felicidad. Ni el rey que haya vivido en mayores placeres va a experimentar la felicidad y el gozo real que experimentará el hijo atormentado de Dios. Porque lo que nos espera es mucho mejor. Porque esto no es el cielo. Jóvenes, no esperéis mucho de este mundo. No tengáis muchas esperanzas. No estoy diciendo que le digáis a vuestro padre el lunes, papá, no voy a estudiar porque no espero mucho de este mundo. No voy por ahí, ¿eh? Lo digo porque es que últimamente llevo una racha donde algunos están sacando unas conclusiones de mis predicaciones. Lo que quiero decir es que no esperes mucho de este mundo. Este mundo te va a dar muchas cosas, pero te va a quitar muchas más. Y te va a terminar decepcionando. Jesucristo nunca te va a decepcionar. Vive por y para las promesas. Dios nos ha dado las promesas para que seamos capaces de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aliéntate con estas promesas. Lo que nos espera es maravilloso. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Obviamente esto es lenguaje metafórico. Espero que nadie se lo haya tomado así. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mirad, el infierno no tiene puerta de salida. El infierno tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. Una vez que entras en el infierno es para siempre. Y esto que estamos hablando es muy serio. El domingo no estamos jugando ni entreteniéndoos. Estamos tratando con verdades eternas y muy serias. Y se me rompe el corazón cuando pienso en las personas que amo que van camino de la perdición. Pero también temo deslizarme yo. La vida cristiana es algo muy serio. Pero también os digo una cosa. El que entra en la vida y en el reino de Dios y en el templo de Dios es para siempre. Y el destino de los amados, de los creyentes y de los santos de Dios es un destino seguro. Dios nos marca como propiedad suya, para siempre. Si crees que no encajas en este mundo, tienes razón, porque Dios no ha hecho este mundo para ti. Este no es tu hogar. Si crees que todo es insatisfactorio y que las vacaciones empiezan con grandes expectativas, pero cuando acaban las vacaciones dices, ¿en serio? Es que este mundo no es para ti. Dios te ha hecho a ti para un mundo que es su mundo. Dios ha hecho esto insatisfactorio para que anheles el mundo de Dios y al Dios que ha creado ese reino. Mirad, yo oro, si no has conocido a Dios,
oro para que estés profundamente insatisfecho. Alguno dirá, Julio, no ores por mí por eso. Sí. Yo le pido a Dios que estés infinitamente insatisfecho, infinitamente sediento, infinitamente incómodo, para que te des cuenta de que Dios, Jesús, es el agua viva. Y la única satisfacción que existe es la satisfacción que viene de Dios. Si estás profundamente satisfecho en este mundo, tranquilo, y pensar en el cielo es una incomodidad que te corta el rollo, espero que Dios te zarandee, porque si no lo hace, deberías de tener un sano temor. Hemos sido creados para mucho más y todavía no sabemos lo que nos espera. Anhelamos cosas que en este mundo no existen, pero cuando lleguemos al reino, cuando llegue el día 1 de nuestras verdaderas vacaciones espirituales y de nuestra vida verdadera, de golpe y porrazo entenderemos todas las cosas. Entenderemos que realmente Dios no ha creado el cielo para nosotros, sino que nos ha creado a nosotros para el cielo y para su reino. Pero te digo una cosa, ya puedes experimentar ese gozo y esa bienaventuranza. Encerrado a solas en tu cuarto, con tu Biblia abierta y de rodillas, pídele a Dios que te abra una ventana para que puedas anticipar ese mundo venidero. Y para que, sostenido por esa visión revelada en la Escritura, puedas vivir una vida cristiana real. Y para que pagues el precio de ser cristiano con todas las consecuencias. Para que entiendas que aquel que murió en la cruz murió por ti, para que, limpiado de tus pecados, puedas vivir una vida real y una esperanza real. Esta vida cristiana es una preparación. Aprovéchala, persevera, toma las decisiones que tengas que tomar para disfrutar de lo que Dios también ha preparado. Además del perdón, además de la adopción, Dios ha preparado mucho más y puedes empezar a gustarlo ahora. Que el Señor te bendiga.